Conservadurismo. Edmund Burke es sin duda el primer y principal ideólogo del pensamiento conservador, que junto con el liberalismo y el socialismo constituyen las tres principales ideologías políticas de la época contemporánea. En su libro Reflexiones sobre la Revolución en Francia del año 1790, Burke hace una crítica fuerte a la Revolución Francesa. Lo sucedido en el año 1789 tiene como principal ideólogo a Jean-Jacques Rousseau, quien, leído por los jacobinos, implementó grandes cambios en la sociedad francesa. Por ejemplo, en el matrimonio. Con la Revolución, el matrimonio pasó a ser un contrato civil y se permitieron los divorcios. Respecto a la familia, se abolió el derecho a la primogenitura y la autoridad paterna se limitó solamente a los menores de 18 años. Respecto a la religión, los revolucionarios nacionalizaron la iglesia, el Estado asumió los salarios del clero y se estableció un nuevo calendario, donde los santos católicos fueron desechados y pasaron a recordarse los héroes jacobinos. A este contexto revolucionario francés vino a sumarse la revolución industrial en Inglaterra. Allí antes la manufactura se hacía en los hogares y por eso se podía combinar el trabajo con la economía familiar. Ahora, con las nuevas fábricas, los hombres se convirtieron en individuos y debido a la fuerte migración laboral, los hombres pasaron del pueblo al barrios marginados. Además de este contexto revolucionario, son dos los personajes hacia los cuales Burke enfatiza su crítica. El primero de ellos es John Wesley, quien reviviendo el puritanismo quiso realizar una revolución religiosa. Y el segundo es Jeremy Bentham, quien a partir de la razón y del cálculo de la felicidad ideó el panóptico, implementado en escuelas, asilos, en empresas y en cárceles. Respecto a los dogmas conservadores, es necesario plantear lo siguiente. Desde Thomas Hobbes y los naturalistas, se planteó una separación entre el individuo y la sociedad. Individuo y sociedad eran los dos componentes del orden social y político existente. Pero para los conservadores, desde Burke, pasando por Tocqueville y por Hegel, entre el individuo y la sociedad hay una serie de organismos y de corporaciones que se encargan de mediar y de fortalecer la vida en común. La iglesia, la familia, el gremio, la clase social. Siempre el pensamiento conservador va a resaltar y a insistir en la necesidad de fortalecer estos entes intermedios. Rousseau, en su obra El contrato social, entendió la voluntad general como una voluntad colectiva después de ser expurgada de lo tradicional. En cambio, para Burke, la voluntad general es el desarrollo de lo tradicional en la conciencia popular. Para él, la religión, la propiedad, la autonomía nacional y la tradición del orden social no constituyen obstáculos para el desarrollo de los individuos y de los pueblos, sino que por el contrario impulsan luchas de los pueblos hacia la libertad. Diríamos en términos kantianos que estos cuatro elementos constituyen la condición de posibilidad de toda libertad posible. Para Burke, la libertad está conectada con el orden. Por eso considera que las inclinaciones del hombre deben ser obstruidas frecuentemente. En lo económico, Burke apoya el laissez-faire y avala lo planteado por Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Por otro lado, postura la importancia de la descentralización, elogiando con ello el proceso administrativo seguido en el federalismo planteado en Estados Unidos por los padres fundadores. Para Bonnard, otro pensador conservador, el estado de la Revolución Francesa se convirtió en totalitaria al invadir la familia y la iglesia, porque para los conservadores Estado, familia e iglesia son entes que se comunican, pero con autonomía. La erradicación de las autoridades naturales condujo al dominio militar del gobierno francés. La revolución instituyó el reclutamiento nacional. Por eso la guerra se convirtió ahora en una cruzada a favor de la libertad, la fraternidad y la igualdad. Para los conservadores, la libertad y la igualdad no son términos compatibles. La libertad en ellos está referida a la propiedad tanto individual como familiar. La igualdad, por su parte, busca nivelar la desigualdad social existente. Por eso una de las diferencias fundamentales entre la Revolución de Estados Unidos y la Revolución Francesa es que la primera buscó la libertad de las colonias, mientras que la segunda buscó la igualdad de las naciones. Y es que para los conservadores, los conceptos familia y propiedad son términos muy compatibles y unidos. Por eso respaldan el derecho de primogenitura y todo el marco social que se dio en la Edad Media. Para Rousseau, la libertad verdadera implica el sometimiento total del individuo a la comunidad absoluta. Para Hegel, Tocqueville y otros conservadores, las exigencias de los grupos intermedios entre el individuo y la sociedad, tales como la iglesia, la familia, el gremio y la clase social, refuerzan la libertad individual. Por eso los conservadores plantean que el liberalismo se convierte en totalitarismo, al disolver los roles y las autoridades tradicionales. Respecto a problemas sociales evidentes como la indigencia y la mendicidad, los conservadores plantean que la iglesia, la familia, el barrio, es decir,
todas estas instituciones intermedias entre el individuo y la sociedad buscan brindar asistencia social a estos individuos. Por eso la función del gobierno es fortalecer estos grupos y estas corporaciones intermedias, nunca abolirlas. En asuntos religiosos, el pensamiento conservador hace un énfasis en la Iglesia y en la moralidad judeocristiana. La religión se convierte en una piedra de toque entre la sociedad y el Estado. Conciben que los seres humanos sin ortodoxia y sin fe sufrirán trastornos de vida. Validan, por lo tanto, la existencia de una religión civil, en la cual el factor religioso y el factor civil estén de la mano. En Estados Unidos, por ejemplo, aparece la imagen del Cristo Redentor y de Estados Unidos como una nación redentora. Aquí los dos elementos van uno al lado del otro.